Bien, vamos a continuar en este segundo vídeo que estamos dedicando al estudio de la teoría de la señal en tiempo continuo, a las señales continuas o de tiempo continuo o analógicas, si se quiere, no periódicas. Las señales no periódicas, que son la mayoría en los sistemas electrónicos y de telecomunicación, también tienen su tratamiento en el dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier. A su definición y propiedades dedicaremos este vídeo. Ello nos va a obligar también a definir y entender una función muy importante, al menos para el tratamiento matemático de este tipo de señales, que es la función delta de Dirac, así como algunas de sus propiedades. Vamos a estudiar además dos operadores matemáticos que son de una importancia capital por sus implicaciones prácticas, que espero que se entiendan con los ejemplos que presento en este vídeo y en los próximos que vamos a dedicar al estudio de las señales discretas o en tiempo discreto. Finalmente, recordar que no me voy a parar en las demostraciones, pues la mayoría están en el propio vídeo y son autoexplicativas. Las que no aparecen se debe a que su demostración es algo farragosa, sale fuera de los objetivos de estos vídeos o simplemente se entiende intuitivamente. Bien, vamos a ver entonces el estudio, o vamos a comenzar el estudio de la transformada de Fourier de señales no periódicas. Para empezar, podemos decir que una señal no periódica XT, limitada en el tiempo, eso sí, como todas, equivale a una señal periódica cuyo periodo t mayúscula sub 0 lo hacemos infinito. El espectro es continuo, pues la separación entre armónicos, si recordamos el desarrollo en serie de Fourier de señales periódicas, tiende a cero, es decir, los armónicos se juntan mucho y con lo cual el espectro en frecuencia es continuo, se dice. Además, la transformada de Fourier existe si se cumple el teorema de Dirichlet, igual que vimos en el desarrollo en serie de Fourier, es decir, integral finita y definida en energía en este caso, no en potencia, pero sí en energía, como tenéis en la diapositiva. Bien, la transformada directa de Fourier, ya que había que hablar con propiedad de la transformada directa y de la inversa que vamos a ver a continuación, la transformada directa de Fourier de x de t se obtiene, o se puede obtener, o al menos demostrar, a partir de la expresión de los coeficientes c sub n de un desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica, cuando, como digo, el periodo t mayúscula sub 0 lo hacemos infinito. Fijaos en la primera ecuación, que es la ecuación de los coeficientes c sub n, y al despejar t sub 0 por c sub n y tomar el límite cuando t sub 0 tiende a infinito, observamos que si f sub 0, por tanto, tiende a 0, que nf sub 0 se convierte en una variable continua debido a que cada incremento de frecuencia, cada diferencial de frecuencia es un infinitesimal. Así que, como podemos observar en la parte derecha de la primera ecuación, de la parte superior, lo que tenemos ahí es ni más ni menos que la transformada de Fourier x mayúscula de f y que tenéis como segunda ecuación en la diapositiva. Con una demostración similar, aunque no vamos a pararnos en ello, se puede obtener la transformada inversa de Fourier, que nos permitirá obtener o recuperar x de t a partir de su transformada x mayúscula de f, y que se diferencia, como veis, simplemente en el signo de la exponencial, que ahora, fijaos bien, que ahora en ambos casos son funciones continuas, no son funciones discretas. El espectro es continuo en la frecuencia y la señal, naturalmente, es una señal continua en el dominio del tiempo, claro, no periódica, pero continua. Bien, podemos seguir con las propiedades de la transformada de Fourier. La señal x de f, o más bien la transformada de Fourier x de f, en realidad, en general es una función compleja, que tiene una parte real, r mayúscula de f, y una parte imaginaria, i mayúscula de f. Y se puede demostrar que x de menos f es igual al conjugado de x de f, y por tanto que los módulos, el módulo de la función x de f o x de menos f, son iguales, y que por tanto es una función par. Las fases de phi de menos f es igual a menos phi de f y es una función impar, es decir, la representación espectral de la fase es impar y la del módulo es una función par. Segunda propiedad, si x de t, ahora es x de t, es par, entonces su transformada de Fourier es real, y si es impar es imaginaria, como lo muestran las dos ecuaciones de la parte inferior de la diapositiva. Esto es fácil de demostrar si tenemos en cuenta las equivalencias de Euler entre exponenciales complejas y funciones trigonométricas que vimos en el vídeo inicial sobre funciones periódicas, señales periódicas. Tercera propiedad sería cuál es la energía de una señal no periódica. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Rayleigh, que es lo que tenéis, cuya demostración lo tenéis ahí en la diapositiva, y simplemente la energía es, bueno, es la integral entre menos infinito e infinito, en principio, de x de t al cuadrado diferencial de t. Bueno,
ahora lo que hacemos es manipular un poco esa integral, separando el cuadrado en el producto de dos términos x de t por x de t, y a uno de esos términos x de t lo que hacemos es ponerlo en función de su transformada inversa, que es lo que tenéis recuadrado en la primera ecuación. Bien, si ahora, después de hacer esto, manipulamos un poco, teniendo y desde luego respetando el diferencial sobre el que estamos integrando, vemos que podemos llegar a la conclusión de que la energía es la integral entre menos infinito e infinito del módulo de x mayúscula de f al cuadrado, es decir, el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado. Y esto se debe porque sabemos que x de menos f es igual al conjugado de x de f y por tanto sus módulos son iguales, es decir, es una función par. Así que a lo que llegamos es que la energía es la integral de un término, un módulo elevado al cuadrado, x de f, que no es sino la densidad espectral de energía, que habitualmente se representa con la letra mayúscula S de F. Es decir, cómo se distribuye la energía de señal en función de la frecuencia, podríamos decir. Densidad espectral de energía. Bien, esta densidad espectral de energía, que tenéis definida, resumida en esta propiedad número 4 que vemos ahí, es positiva siempre, claro, es real y es par. Y se suele definir el ancho de banda de una señal como la diferencia de dos frecuencias, en este caso F2 menos F1, que es donde se encuentra el 90% de la energía de la señal. ¿De acuerdo? Así que a partir de la densidad espectral de energía, la integral, desde luego, entre menos infinito e infinito, como bien ya expresa la primera ecuación, sería la energía total y tenemos que decir que es positiva, real y par. Bien, más propiedades, la linealidad de la transformada de Fourier, no lo voy a insistir, es muy sencillo, lo tenéis en las dos primeras líneas de la diapositiva. El desplazamiento del tiempo y el desplazamiento de la frecuencia son como dos propiedades duales, es decir, si la señal de x de t la desplaza en el tiempo una cantidad t sub 0 minúscula, entonces la transformada de Fourier lo que tiene es un cambio de fase representado por la exponencial compleja e elevado a menos j omega t sub 0, y el desplazamiento de la frecuencia es, si tengo un desplazamiento de fase en el dominio del tiempo, es decir, para x de t, entonces eso se manifiesta cuando hago la transformada de Fourier en un desplazamiento en la frecuencia f sub 0, como indica esa expresión. Claro, fijaos en la expresión, porque si x de t fuera una constante, igual a 1, un voltio, lo que sea, a la unidad, entonces lo que tengo es, lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la transformada de Fourier de la exponencial compleja e elevado j omega sub 0t? Pues bien, su transformada de Fourier es lo que llamamos delta de Dirac, función delta de Dirac, delta de f menos f sub 0. Pero, ¿qué es una función delta de Dirac y cuál es su utilidad? Más allá de esto que me acabo de inventar, ¿no? Por decirlo así. Bueno, recordemos que la función delta de Dirac, delta de t, se define para señales continuas de la siguiente manera. La integral entre menos infinito e infinito de delta de t, en general menos t sub 0, en cualquier instante de tiempo, quiero decir, un instante de tiempo t sub 0, diferencial de t, es 0 para todo valor de t que sea distinto de t sub 0 y 1 para t igual a t sub 0. Lo que me está diciendo es que esta función la represento como una especie de vector de duración infinitesimalmente pequeña en el tiempo, lo cual ya es un poco, digamos, muy matemático, pero muy abstracto, pero muy poco real. Yo no tengo en telecomunicaciones o en electrónica funciones que tengan una duración infinitesimal, pero bueno, es una definición matemática que me va a permitir ahora extraer una serie de propiedades muy interesantes y con una aplicación muy clara. De momento veamos las propiedades de la función delta de Dirac. Evidentemente, si hago esa integral de esa función delta de Dirac, delta de t menos t sub 0, pero multiplicado por x de t, lo que sé es que esa integral solo es distinta de 0 para t igual a t sub 0, según la definición de la función delta, y por tanto, el resultado de esa integral es un valor constante que es x de t sub 0. La transformada de Fourier, aunque ya hemos visto algo de esto de la delta de Dirac, o por lo menos va a justificar lo que hemos visto hace un par de diapositivas, es, fijaos, la transformada de Fourier de a por delta de t menos t sub 0, lo pongo con su integral entre menos infinito e infinito, vamos, de la fórmula de la transformada de Fourier, y claro, lo que observo ahí es que solo la exponencial compleja propia de la transformada de Fourier depende del tiempo, y por tanto, lo que estoy diciendo es que ese producto de a por delta y por la exponencial
exponencial compleja solo es distinto de cero para t igual a t sub 0 y por tanto el resultado de esa integral es a por elevado a menos j omega t sub 0. Naturalmente de aquí se deduce una propiedad muy interesante y es que ¿qué pasa si t sub 0 es igual a 0? Es decir, si esa delta de Dirac está en el origen de tiempos, pues simplemente que la transforma de Fourier, como expresa la segunda de las ecuaciones, es igual a una constante, es igual a A. Bueno, vamos a definir ahora, antes de continuar, el llamado operador de convolución, que no es sino un operador matemático, pero que tiene una serie de propiedades, de luego una utilidad muy clara, como veremos un poquito más adelante. Para señales no periódicas se representa con el asterisco que veis ahí en la primera ecuación, es la operador de convolución de x de t con y de t, y lo que vemos es que es la integral entre menos infinito e infinito de... Primero, hay un cambio de variable, es decir, cambiamos t por tau en x de t, cambiamos t por tau, y la señal y de t lo que hacemos es cambiar t por t menos tau. E integramos diferencial de tau, es decir, tau sigue siendo el tiempo, lo único que hemos hecho es un cambio de variable. Para las señales no periódicas la definición es muy similar, solamente que es a lo largo de un periodo. ¿Pero qué significa esto? Pues... lo primero que podemos decir es que parece una mera definición matemática, donde las señales x de t e y de t, como digo, se hace un cambio de variable y se integra, pero como veremos un poco más adelante, es mucho más que eso. Veamos este ejemplo gráfico muy somero y muy rápido para entender un poquito mejor qué es el operador de convolución. Fijaos, la operación matemática la tenemos ahí representada para dos señales x de t e y de t, y lo que vemos es que en el primer paso lo que tenemos que hacer es, bueno, en realidad es doble. En primer lugar, en x de t cambiamos t por tau. No hemos hecho no altera la señal, simplemente tau sigue siendo la variable de tiempo. Pero en y de t queremos cambiar t por t menos tau. Lo que hacemos en primer lugar es cambiar y de t por y de menos tau, que podríamos decir que es el primer paso, con lo cual lo que obtenemos es una imagen especular de y de t. En este caso, para un tiempo tau. Y ahora lo que hacemos es, con la integral, ir desplazando y de t menos tau, dado que estamos integrando diferencial de tau, en el tiempo desde menos infinito hasta más infinito. Bien, lo que ocurre, si veis la gráfica de la parte inferior, es que habrá, digamos, instantes de tiempo tau en el cual ese producto es cero, como veis la primera gráfica, no coinciden en el tiempo, con lo cual su producto, dado que están definidos en instantes de tiempo tau distintos, es cero, pero al desplazar y de t menos tau hacia la derecha, para llegar hasta más infinito según la integral, pues empiezan a solaparse las dos señales y el producto deja de ser cero, es distinto de cero. Esto ocurrirá para un tau sub 0, para un tau sub 1, como veis en la figura, para un tau sub 2, y si seguimos desplazando y de t menos tau, pues llegará un momento, obviamente, que volverá a ser cero. La integral, que no es nada más que la suma de todos esos productos distintos de cero, de acuerdo, pues nos dice cuánto es, cómo es la función z de t, que es la convolución de dos señales. Lo que tenéis marcado en azul, insisto, en la figura, no es el resultado de los diferentes productos, sino la justificación de por qué el producto no es cero al integrar en el tiempo tau. Hay muchos ejemplos en los libros de matemáticas o de teoría de la señal, pero la operación de convolución o el operador de convolución es mucho más que una definición matemática, como veremos más adelante. Por el momento, veamos una serie de propiedades que aprovecharemos en aplicaciones posteriores. ¿Qué propiedades tiene la operación de convolución, el operador de convolución? En primer lugar, la conmutativa, bueno, no nos vamos a parar aquí demasiado, la asociativa, la distributiva respecto de la suma, y uno muy importante, y aquí empezamos a ver la utilidad del operador de convolución, el teorema de Plancherel. Esta propiedad es fundamental para entender, como digo, la utilidad de la operación de convolución. Plancherel nos dice: si en el dominio del tiempo multiplicamos dos señales x de t por y de t, en el dominio de la frecuencia, cuando calculemos la transformada de Fourier de este producto, lo que nos vamos a encontrar es la convolución de cada una de las transformadas de Fourier de cada señal, es decir, x de f convolucionado con y de f. Segundo, si tenemos la convolución en el dominio del tiempo de x de t con y de t, al hacer la transformada de Fourier de esa convolución, lo que nos encontramos en el dominio de la frecuencia es el producto de sus transformadas de Fourier. Como veis, hay una cierta dualidad, esto se llama teorema de Plancherel, y es aquí, precisamente aquí,
donde vemos la gran utilidad del operador de convolución. Por supuesto, hay más propiedades. Si x de t son señales no periódicas, está definida entre t sub 1 y t sub 2, y y de t está definida entre t sub 3 y t sub 4, entonces la convolución se puede demostrar, z de t, de ambas señales, que está definida en el intervalo t1 más t2 y t3 más t4. El teorema de Plancherel, como digo, que no vamos a demostrar, aunque es relativamente simple y lo podéis encontrar en muchos libros, es muy importante en los sistemas lineales invariantes, tanto continuos como discretos. En la última diapositiva haré una indicación de cómo se podía demostrar el teorema de Plancherel. Bien, por otro lado, en el dominio de la frecuencia, cuando multiplicamos dos señales x de t por y de t, sabemos que lo que tenemos en el dominio de frecuencia es la convolución de sus dos transformadas de Fourier, y lo que vemos es que el ancho de banda resultante pues es la suma de los anchos de banda de x de t y de y de t respectivamente. Luego tenemos, seguir con las propiedades de la función delta de Dirac, y vamos a hacer la convolución de una delta de Dirac con y de t. Vamos a ver qué resulta de esto. Bien, como veis en la primera ecuación, lo primero que hago para demostrar esta primera propiedad, es aplicar la propiedad conmutativa. Hago la convolución de delta de t menos t sub 0 con x de t, pongo su integral, y de nuevo observo que esa integral solo es distinto de 0 para t igual a t sub 0. Por tanto, el resultado es t x de t menos t sub 0. Claro, si t sub 0 fuera 0, entonces podemos afirmar que la convolución de x de t con delta de t, ya digo, cuando t sub 0 es igual a 0, es x de t. Por otro lado, tenemos la transformada de Fourier de exponenciales complejas. Para esto conviene ver la propiedad número 7 de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de A en general, A por E elevado a J omega sub 0t, es A por una delta de f menos f sub 0. ¿De acuerdo? De todas maneras, la propiedad número 7 ya no lo estaba advirtiendo, es decir, un desfase en el tiempo tiene como consecuencia un desplazamiento en la frecuencia. Propiedad número 5. El producto de una señal cosideral por una constante, A por coseno omega t sub 0, bueno, poniéndolo en función de las relaciones de Euler, que son las exponenciales complejas, pues simplemente lo que me está diciendo es que el resultado es un sumatorio de dos deltas de Dirac situadas en más f sub 0 y en menos f sub 0 de amplitud a medios. Bien, la quinta propiedad, como digo, se obtiene aplicando las equivalencias de Euler de las exponenciales complejas y su relación con las funciones trigonométricas. Más propiedades. Ahora de la transformada de Fourier, pues la derivación, donde si derivamos la señal x de t en el tiempo, lo que ocurre en el dominio de frecuencia es que su transformada de Fourier se ve multiplicada por j omega. La integración, si integramos x de t en el dominio del tiempo, lo que ocurre con su transformada de Fourier es que se ve dividida por j omega. Bueno, esto es, por cierto, es un poco justificar cómo se comporta un condensador en electrónica, o un integrador, ¿no? En fin, lo tenemos aquí una vez más justificado. Multiplicar no una constante, sino la señal x de t por coseno omega sub 0t, pues es, en lugar de tener en el dominio de la frecuencia deltas de f menos f sub 0 o delta de f más f sub 0, como hemos visto en la diapositiva anterior, lo que tenemos es la transformada de Fourier de x de t desplazada a f sub 0 o a menos f sub 0. Bien, esta propiedad va a ser muy importante porque está aquí la base de la modulación lineal de señales, porque modular una señal no es sino desplazarla a una determinada frecuencia para transmitirla mejor. Esta es la base, exactamente esta propiedad. Bien, cambio de escala, bueno, ahí tenéis tendrá más o menos utilidad, ahí tenéis, ya digo, son propiedades que no estamos demostrando, en su mayoría, pero bueno, están ahí. Y luego la dualidad, si x de t tiene una transformada de Fourier x mayúscula de f, x mayúscula de t tendrá una transformada de Fourier que sea la x minúscula de menos f. Bueno, estas son propiedades que en algún caso podremos aprovechar. Definamos ahora el llamado operador de correlación. Matemáticamente se parece mucho al operador de convolución, pero, como se indica, es una convolución de x de t con y de menos t, en realidad.
Con lo cual, matemáticamente, lo que tenemos es la integral entre menos infinito e infinito de x de tau por y de t más tau, diferencial de tau, no de t menos tau como ocurría en la convolución. Bueno, esto que parece que no tiene demasiada relevancia es importantísimo y nos permite definir muchas propiedades prácticas en el dominio del tiempo de las señales no periódicas. Además de las que vamos a ver en este vídeo, hay una que nos va a permitir saber cómo se parecen dos señales. Cómo correlan, se dice, dos señales. Lo veremos más claro cuando estudiemos las señales discretas en un vídeo posterior. Incluso veremos una aplicación real muy interesante. No os lo perdáis en un vídeo posterior. Bueno, aquí tenemos entonces que si las funciones fueran complejas, por ejemplo, x de t, su conjugada es compleja, y de t fuera real, bueno, pues ahí tenemos cómo es el operador de correlación, y si fueran periódicas, pues naturalmente la expresión es parecida, solamente que la integración es a lo largo de un periodo. ¿Qué más propiedades podemos ver? Pues la autocorrelación, es decir, podemos hacer la correlación de una señal consigo misma, lo que llamamos función de autocorrelación. Pues naturalmente que sí, ahí tenéis el ejemplo para señales periódicas definidas en potencia y llamamos R mayúscula de x de t a esa autocorrelación, y en realidad lo que vemos es que es un valor medio de la señal multiplicada por ella misma desplazada en el tiempo. ¿De acuerdo? La autocorrelación para señales no periódicas, lo único que cambia es que la integración es entre menos infinito e infinito. Pero esto tiene implicaciones importantes, aunque ahora, bueno, he dicho ahí el valor medio de una señal multiplicada por sí misma, pero ¿eso qué es? Bueno, pues fijaos, la función de autocorrelación, para empezar, es una señal par. Si la represento gráficamente, me refiero. Esa función de autocorrelación R sub x de t para tau igual a 0 es el valor cuadrático medio, como puede deducirse de la definición anterior, de la diapositiva anterior. Es decir, para señales no periódicas sería su potencia media, siempre que esté definida en potencia, claro. Y para señales no periódicas sería la energía de la señal no periódica, siempre y cuando esté definida en energía. Además, para tau igual 0, es el valor máximo de la función de autocorrelación. Fijaos la de cosas que estamos sacando ya de una mera definición, o aparentemente mera definición matemática. Cuarta propiedad de la autocorrelación, el teorema de Wiener-Kirchner. La transformada de Fourier de la función de autocorrelación, es decir, de R sub x de t, de una señal periódica definida en potencia, es su densidad espectral de potencia. Es decir, la transformada de Fourier, aunque la señal original sea periódica, es su densidad espectral de potencia G de F, G mayúscula de F. Para una señal no periódica, eso sí, definida en energía, lo que obtenemos al hacer la transformada de Fourier de su función de autocorrelación es la densidad espectral de energía, SDF. Recordad que lo que nos expresa esto es cómo se distribuye la energía o la potencia en función de la frecuencia. Es lo que llamamos densidad espectral de potencia o de energía. Bueno, luego tenemos dos propiedades que a lo mejor, bueno, son un poco no extrañas, pero conviene reflexionar sobre ellas para entenderlas bien. ¿Qué es la incorrelación de dos señales? Bueno, dos señales están incorreladas cuando su correlación cruzada o función de correlación simplemente, R sub x y de t, lo vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Pues es el producto de sus valores medios. Claro, lo que nos está diciendo esto es que es como si tuviéramos dos señales que no tienen nada que ver entre sí, no comparten, digamos, información en el dominio del tiempo, y por tanto al integrar, pues simplemente lo que nos encontramos es el producto de sus valores medios. Por tanto, dos señales están incorreladas si y solo si se cumple esta propiedad. Incoherencia. Se suele aplicar a la suma de dos señales x de t y de t con valores medios nulos, es decir, no como en el caso anterior, valores medios nulos, y esta señal z, que es la suma de estas dos señales, resulta que son incoherentes, x e y, si la función de correlación de la señal z, o en este caso de autocorrelación, es la suma de las funciones de autocorrelación de x más la de y. O bien, para señales periódicas definidas en potencia, la potencia de la señal z es la suma de sus potencias medias, o densidades espectrales de potencia. Bien, es algo bastante más comprensible.
Bien, veamos un problema. Aquí tenemos una función par, de la cual es un pulso cuadrado, pulso rectangular, definido entre menos tau medios y tau medios, de amplitud A, constante, y es una función par, y queremos ver cuál es su transformada de Fourier. Bien, su transformada de Fourier, teniendo en cuenta que es una función par, pues es 2 veces la integral entre 0 e infinito de x de t por el coseno de omega t diferencial de t, y de nuevo nos aparece al integrar la función sinc, pero una sinc continua, no como en el caso del desarrollo en serie de Fourier, es decir, una función sinc de amplitud máxima A por tau, sinc de f tau, que al representarla lo que tenemos es que tenemos un máximo en esa función. Veis que las colas de la función sinc se van atenuando, y para para f igual a 0, de acuerdo, al representar esa función, esa x de f, lo que tengo es que tengo el valor máximo, que es a por tau. Pero ¿cuál es la densidad espectral de energía de esta función sinc? Es decir, ¿cómo se distribuye la energía en función de la frecuencia? Bueno, elevemos al cuadrado esa función que tenéis representada en la parte inferior, o el módulo de esa función, y lo que obtenemos es lo que tenéis en esta diapositiva. Tenemos, por supuesto, un valor máximo de la densidad espectral de energía, sería a cuadrado por tau al cuadrado. Si ese valor es suficientemente grande, podríamos incluso decir que el ancho de banda de la señal está entre menos 1 partido por tau y 1 partido por tau, despreciando la información frecuencial para frecuencias más positivas de 1 partido por tau o más negativas de menos 1 partido por tau, y si no, pues bueno, distorsionaremos la señal, claro, si eliminamos toda esa información. Pero bueno, esto nos da una idea de dónde está la información en el dominio de la frecuencia de una señal no periódica. El problema número 2 es, bueno, deciros cómo llegamos efectivamente a la transformada de Fourier de una señal periódica. Lo primero que uno hace es sorprenderse. ¿Una señal periódica tiene transformada de Fourier? Naturalmente que sí. Fijaos, una señal periódica es una señal que cumple que x de t es igual a x de t más t mayúscula sub 0, y por tanto x de t lo puedo desarrollar en serie de Fourier, donde aparecen sus coeficientes c sub n multiplicados por las exponenciales complejas que dependen de n, que me definen cada uno de los armónicos de ese desarrollo. Lo que me está diciendo es que, puedo hacer una transformada de Fourier de esa señal x de t, y como lo único que depende de la frecuencia, ¿de acuerdo?, del tiempo es la exponencial compleja que tenéis ahí, pues c sub n son valores constantes. Lo que veo es que al final lo que tengo es la transformada de Fourier de exponenciales complejas, y eso ya sé hacerlo. Sé que la transformada de Fourier de exponenciales complejas son deltas de Dirac, que son desplazamientos en frecuencias. ¿A qué frecuencias? Múltiplos del armónico fundamental f sub 0. Esto ya lo sabíamos en el vídeo anterior, pero acabamos de demostrarlo aplicando una de las propiedades de la función delta de Dirac, en concreto la de su transformada de Fourier. Como unos comentarios finales antes de terminar, sobre aplicando este tipo de cosas a un sistema lineal invariante, donde tenemos una señal x de t y una de entrada y una señal y de t de salida, decir que si x de t es una señal delta de t, entonces la señal de salida la vamos a llamar, y de t la vamos a llamar h de minúscula de t, que es función ponderal o impulsiva del sistema, y que lo caracteriza lo caracteriza sin ambigüedades. Es una propiedad de un sistema lineal invariante. ¿Cómo se comporta un sistema lineal invariante si a la entrada aplicamos una delta de t? Ese comportamiento que representamos con la señal h de t es la función ponderal o impulsiva del sistema. En general, como sabemos que I de t es x de t convolucionado con h de t, y aquí vemos otra de las, de la utilidad de la función de convolución. Claro, al obtener, según las propiedades que hemos visto anteriormente, al obtener su transformada de Fourier, claro, I de f es igual al producto de las transformadas de Fourier de x de f y h de f, donde h mayúscula de f es la función de transferencia del sistema o valor propio del sistema, que es también, claro, en el dominio de la frecuencia característico del sistema lineal invariante. Por tanto, el módulo de I de f es el producto de los módulos de x mayúscula de f y h de f, y las fases pues es la suma de las fases de x y de h. El módulo de h de f es una función par. La fase es una función impar, ahí tenéis por qué digo que es una función par e impar, o a qué estoy haciendo referencia matemáticamente, y bueno, al elevar al cuadrado esos módulos, bueno, pues es fácil llegar a la conclusión de que tenemos que la densidad espectral de energía de la señal de salida
S sub I de F es el producto de la densidad espectral de la entrada, S sub X de F, por el módulo de la función de transferencia al cuadrado. Y finalmente, un sistema lineal invariante no introduce distorsión, diremos, si la señal de salida es del tipo I de t igual a K por X de t menos t sub 0, es decir, digamos que K puede ser la ganancia del sistema lineal invariante, t sub 0 es un pequeño desfase en el tiempo que se puede producir, esto no introduce distorsión, pero atención que en este caso la transformada de Fourier del sistema lineal invariante es K por e elevado a menos J omega t sub 0, que es precisamente lo que una de las propiedades que hemos visto anteriormente, un desplazamiento del tiempo, lo que produce es un cambio de fase en el dominio de la frecuencia, pero no genera nuevos armónicos, con lo cual no hay distorsión armónica. Y bueno, y de ahí pues podemos llegar a la conclusión que efectivamente I de F es el producto, o haciendo su producto podemos calcular cuál es el módulo de H de F y cuál es la fase, ¿no? Que es menos omega t sub 0, es decir, un cambio de fase, pero no hay distorsión armónica. Bien, y ya termino diciendo que si suponemos que h de t es la respuesta impulsional o ponderal de un sistema lineal invariante, al hacer su producto de convolución para obtener I de t, pues tengo esa expresión matemática. Pero si además x de t fuera una exponencial compleja, que lo vamos a, porque no sea muy farragoso, lo ponemos en el dominio de Laplace, entonces esa integral resulta, manipulándolo un poco, como veis, sacando factor común e elevado a st, que no depende de tau, lo que tengo es que lo que tenéis ahí con una llave es la transformada de Laplace, en este caso, de h de tau, h minúscula de tau. La transformada, vamos, el dominio de Laplace, la transformada de Fourier de h de tau, el dominio de Laplace. Bien, y por tanto, suponiendo que la integral converge, I de t podemos decir que es h de s por e elevado a s por t. Bien, y con un poco de matemáticas y algo de suerte, podemos demostrar el teorema de Plancherel fácilmente cuando la entrada x de t es igual a e elevado a st. Os lo dejo para vosotros, pero es un poquito más y demostraremos el teorema de Plancherel. Bueno, con esto terminamos, espero que os haya gustado y os remito al próximo vídeo en el cual vamos a entrar de lleno en las señales discretas